Vamos a dar inicio a la ponencia de polímeros. En este día tenemos el agrado de contar como ponente al maestro en ciencias, ingeniero Luis Alejandro Boyacá Mendiverso, ingeniero químico, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Ha desarrollado y dirigido trabajos de investigación en aplicaciones y preparación de materiales poliméricos, reacciones de polimerización, emulsiones poliméricas y reacciones asistidas con microondas. Bueno, le doy paso al ingeniero para que pueda iniciar su ponencia. Controles. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si tenemos audio? Si se lo escucha, ingeniero. Bueno, y lo otro. ¿Debo abrir la cámara? Pues a ver, sí, al menos para saludar, ¿cierto? Bien, es un gusto. Iba a decir que acompañarlos, ¿no? Pues me siento muy bien acompañado con ustedes. Muchísimas gracias a José, que es con quien he adelantado algún contacto en días anteriores para poder tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Él me ha dicho que quería un recuento en el contexto de los polímeros, pero correlacionado con la carrera, con la formación. Entonces, traté de interpretar eso, José, y si sale bien, pues compartimos ahí el éxito entre los dos. Si sale regular, pues bueno, ahí miramos cómo lo manejamos y lo mejoramos. Bien, según el resumen que mencionó José, yo soy profesor de ingeniería química desde hace ya bastantes más años de los que ustedes tienen. Ha sido una gran oportunidad, un crecimiento para mí. Yo comencé en la docencia pensando que iba a ser una cuestión de unos 2 años y luego iba a buscar otro destino, pero finalmente encontré una verdad y es un oficio genial. Y tener la oportunidad de interactuar, de conocer tanta gente y en algunas oportunidades tener la sensación de poder ayudar, eso yo creo que es difícil encontrarlo en otro tipo de trabajo. Les voy a recomendar, ahora que yo use la pantalla completa, mi computador llena todo. Es decir, no voy a ver manos levantadas, el chat no lo podré ver, pero si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta en cualquier momento, totalmente bienvenido. Si alguien tiene dificultades y quiere pues escribirlo, si alguien me lo puede leer, también. Es decir, eso para mí no es una interrupción, sino una forma que me permite más cómoda, sentir mucho más cómoda la comunicación. Bien, si es así, pues bueno, paso al modo presentación y miramos cómo sale esto. Bien, ese es el título que se me ocurrió darle a esta charla. No se les olvide en cualquier momento que ustedes tengan algún comentario, me siento bien acompañado. Entonces, el propósito es hacer como un recuento, lo organicé así, un recuento de los materiales poliméricos y su relación, sus rasgos con la ingeniería química. Ahí está mi nombre, el correo electrónico para algún
propósito. Si alguien quiere tener alguna diapositiva, pues se la puedo enviar. El, el orden que propuse es como en algunas partes ir desde el extremo de un proceso y devolvernos. Y también ir tratando de hacer en donde es oportuno una relación con lo que se aprende y nosotros enseñamos en ingeniería química. A ver si logramos ese éxito. Bueno, lo llamé aquí en donde vemos ingeniería química. Pues este es una imagen de un edificio de nuestra universidad. Y decimos, bueno, y era un edificio de ingeniería química, pues, ¿será que hay algún ingeniero químico por allí pasando o un estudiante? Y dijimos, pues bueno, vayamos un poquito más despacio. Entonces decimos ventanales, vidrieras. Entonces, la industria del vidrio, desde luego que eso es un proceso que tiene que ver con la ingeniería química. La transformación de sílica, carbonatos, eliminar óxidos de magnesio, eh, soda, por ejemplo, pues procesar ello, fundirlo, llevarlo hasta altas temperaturas, eliminar contaminantes, lograr una masa homogénea y luego moldearla por arriba de los 1300, proceso de calcinación. Eso es un proceso que lo estudiamos en ingeniería química. Y decimos que, por ejemplo, aparte de eso, algunas estructuras metálicas, acero o aluminio, igualmente eso tiene que ver con la industria siderúrgica. La industria metalúrgica también tiene que ver con procesos químicos, óxidos que hay que transformarlos, hay que reducirlos, hay que usar algunos reductores, hay que descomponer carbonatos, formar dióxido, regenerar a partir del monóxido, que es un muy buen reductor, y obtener la base del acero, por ejemplo, en el alto horno, el perfil de temperaturas, la proporción de los reactantes para producir ese material que en nuestro medio nosotros lo llamamos arrabio, que es la base del acero. ¿Cuál otro material podría estar por allí? Entonces decimos pisos, sí, pisos. Normalmente vemos que hay una gran facilidad de aplicación de los pisos que son de origen polimérico, por ejemplo, y la facilidad de aplicación, pero además da cierto confort, son aislantes térmicos, se preparan en serie y son livianos, durables. Las luces, pues vayámonos antes de las luces. Los cables eléctricos, los conductores, pues tienen que estar protegidos, aislados desde el punto de vista eléctrico. Y ese aislamiento usualmente es otro material polimérico. La mayoría de veces es un polietileno, puede ser un PVC también. Y buscamos desde luego, mirar que en la aplicación de los materiales poliméricos, pues también interviene la ingeniería química. En los monómeros, la purificación para obtener monómeros, también la ingeniería química está en ese sector de la petroquímica y las separaciones. Posteriormente, en el paso de polimerizaciones igualmente, y en el desempeño de los materiales para que puedan cumplir correctamente el oficio, la aplicación que se les busca. Bueno, pues ahí me detengo en el otro. Tenemos que tener tuberías, ¿verdad? Tuberías para pasar los cables, para tener la ventilación, pero también tuberías para conducir el agua potable, las aguas negras también. Necesitamos tuberías. ¿De qué material pueden ser? Tienen que ser, ya hoy en día uno no piensa en otro material distinto a un material polimérico. Y entonces vamos a engancharnos un poquitico por ahí para tratar de escarbar y buscar de dónde viene eso. Entonces decimos, bueno, ¿qué otra cosa? Ventanería, ¿cierto? Los marcos de esas ventanas pueden ser de aluminio,
que está relacionado también con la ingeniería química, pero también pueden ser de un material plástico polimérico, PVC. Tiene una gran aplicación el PVC para la producción de estos perfiles para la construcción de ventanería. Son muy livianos, durables. Se pueden elaborar en una cantidad de formas intrincadas y permiten una variedad de diseños, de colores y sobre todo lo otro que les decía, una compatibilidad desde el punto de vista arquitectónico. Y decimos, bueno, también había mencionado la parte de los pisos. En general busqué unas imágenes que se conectaran con el tema de PVC. Dice aquí que mi conexión de internet está inestable. Lo otro que me ayudaría es, si me ayudan, si los escucho, quiere decir que mi internet está bien. Espero que no. ¿Momento estamos bien? Sí, se escucha normal, todo bien, se ve también todo bien. Bueno, muchas gracias. Se me olvidó apagar el celular que se atraviesa en el Wi-Fi. Bueno, entonces, hablamos de polímeros sintéticos. En algunas partes ya les decía que me desvío un poco a la parte de polímeros y luego regreso a las clases, a los cursos. Entonces, aquí quiero hablar de polímeros sintéticos, clasificación. Ahí como una imagen que esperaba que quedara por ahí visible, pero bueno. Trabajemos sobre este cuadrito de la izquierda. Les decimos bien, de los polímeros sintéticos no creí prudente mencionar los otros que son los de origen natural. Entonces, de los sintéticos hablamos de materiales que son elastómeros, plásticos y fibras. Ahora vamos a evidenciar por qué les damos esos nombres. Y en la segunda columna de esa tablita vemos algunos ejemplos. Para elastómeros, poliisopreno, poliisobutileno, polibutadieno. Para los materiales plásticos, el polietileno, eso no refina, ¿no? Poliestireno, politetrafluoroetileno, o el teflón, el polimetilmetacrilato. Son unos poquitos simplemente como para mencionar algunos de ellos. Y para fibras, entonces decimos pues, fibras textiles, por ejemplo, poliamidas para hacer las medias veladas, eh, pero para hacer también sogas, para hacer material de muy buena resistencia. Los poliésteres, ese poliéster que es fibra textil, muy común hoy en día, pero que también tiene otro tipo de aplicaciones. Y vemos ahí que el polipropileno, y ese fue el último que apareció. Y entonces ahí muestro el primer tema, una idea gráfica en relación con el elastómero. Ahora pongo por aquí el elastómero y esta figurita. Y entonces decimos, bueno, y este otro, tenemos materiales plásticos. Aquí hay la cubierta de esas botellitas, la cubierta plástica esta de aquí, pero además las tapitas, que usualmente son de un tipo de poliolefina, y el cuerpo de los recipientes, que normalmente para bebidas carbonatadas son de poliéster. Pero que fibras también hay que preparar, ¿verdad? Entonces, fibras estas de aquí. También aquí estoy mencionando como plásticos el PVC, los polisiloxanos o las siliconas y los poliuretanos, y luego trazo esas rayitas para decir, miren, es que hay algunos materiales que si bien los elastómeros son elastómeros, ¿verdad? Pero hay algunos materiales que son plásticos, pero que también permiten obtener muy buenas fibras. ¿Y por qué? Porque sus propiedades son bastante buenas y esas propiedades, la justificación de ellas residen en su estructura molecular, en la manera como se organizan esas secuencias de crecimiento en la arquitectura de esa cadena. Entonces, las poliamidas también hacemos plásticos. Ustedes dicen, sí, fibras para hacer medias, pero también buena parte, por ejemplo, de las sillas giratorias, las sillas de oficina, también de pupitres, cuando logran invertir en ello,
En material plástico usualmente se moldean en poliamidas. Entonces esa base de las sillas que vemos, oscurita, se moldea bastante bien, muy buena resistencia, es de poliamida. Los poliésteres, entonces decimos, no solamente se hacen las fibras textiles, ¿cierto? Sino que además hacemos materiales plásticos como el que vemos aquí, haciendo parte del cuerpo de las botellitas, de los recipientes. Y el polipropileno es otro de esos distinguidos que van entre un sector y el otro. Se hacen fibras, buenas fibras de polipropileno, pero también, desde luego, que incursiona bastante bien como material plástico. Además de eso, decimos el poliuretano, el PU, pues ese no solamente tiene la capacidad de hacer buenas fibras, el elastano, por ejemplo, que es muy famoso, muy importante en la elaboración de prendas textiles de índole de práctica deportiva. Además de ello, es un plástico y además es un buen elastómero. Entonces, dependiéndole, haciéndole ajustes, va recorriendo terrenos que son muy difíciles para otros materiales. El poliuretano es bien interesante. Bueno, ahora mencionábamos algo de plásticos, de fibras y de elastómeros. Entonces, para poder coincidir en esa nomenclatura, muestro aquí un gráfico, un eje cartesiano, donde aquí muestro tensión, es decir, fuerza por unidad de área. Esa es la tensión. Y en el eje horizontal, la deformación, es decir, que tanto un material se deja deformar. Por aquí tenía un elemento, una bandita de caucho, y usualmente me sirve para hacer esto, ¿cierto? Tengo que hacer un esfuerzo para deformarlo. Y para este que es un elastómero, lo hago con un bajo esfuerzo y logro una gran deformación. No sé si se alcance a ver que aquí se me reventó y lo reutilicé. ¿Por qué? Porque llegué de pronto aquí, a este punto, al límite, ¿sí? ¿Dónde falla? Pero hay un momento en el cual, es decir, si yo no excedo cierto límite, él recupera su forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y lo hace por el mismo camino. Es casi, no tiene histeresis. Y hay un momento en el cual decimos, bueno, ya con poco esfuerzo, casi que se mantiene aquí horizontal y logro deformar, seguir deformándolo, ¿sí? Bastante bien, hasta un momento en el cual empieza ya a endurecerse. Si estiro demasiado, entonces vemos este cuellito, decir que se va levantando y ahí nos anuncia, inclusive se blanquea, nos anuncia, ojo, que te voy a dar un golpe. Entonces, esta es la curva característica del elastómero. ¿Y por qué se comporta así? Entonces decimos, porque debe haber dentro de su estructura molecular sitios que son muy sueltos, ¿verdad? Sí, se dejan de formar como hilos que se van desarmando, pero además deben tener algunos sitios en donde lo retiene y una vez se suspende la tensión, pues esos sitios son los responsables de recordarle al material, darle la memoria. Entonces, ¿a dónde debe regresar? La recuperación dimensional. Pues bien, decíamos, este es el elastómero y aquí tenemos un comportamiento que es distinto. La pendiente es mayor, ¿cierto? Bastante mayor. Esa pendiente le llamamos el módulo. Decimos, pues con mayor esfuerzo vamos a deformar este material, este que está marcado aquí como C. Esa es la curva característica de un plástico. Y el plástico quiere decir, esta es la deformación elástica y hay un momento en el cual, si lo excedemos, ese sí no tengo la cintica de un polipropileno o de un polietileno, donde decimos que hay un momento en el cual él se detiene y luego ya no hay que hacerle mayor esfuerzo y él sigue cediendo, es decir, se sigue deformando. Si le sigo aplicando, le sostengo ese esfuerzo, sigue estirándose, ¿cierto? Si le estoy haciendo el ensayo de tensión. Ojo. Aquí se me fue la pantalla, no sé si se fue la señal.
Voy a recuperar un instante, a ver qué debo hacer para regresar. Un momento, denme un minutico, ya trato de corregir. Bueno, no sé si me están escuchando, mi pantalla se quedó en negro. Sí se le escucha y sí se observa también. Bueno, debo tener una dificultad entonces porque perdí la presentación. Voy a mirar cómo recupero la imagen. Un momentico, porque no podría hablar a oscuras. Un momento, por favor. Profe, puede ser en la parte de configuraciones que debe tener solo para compartir y no para sumarse. Bueno, un momentico, a ver. Tengo que salirme para poder recuperarla porque no sé cómo llegué allá. Porque aquí nosotros vemos la presentación, pero Mercedes me imagino que como que no la puede ver. Eso es No, de configuraciones. voy a mirar y este computador no tiene mi pantalla táctil a la que me estaba acostumbrando, entonces un momento. Eh, bueno, perdónenme, voy a abortar y vuelvo a entrar. Bien, me confirman, ya tengo por aquí la visual de la pantalla. Sí, sí se Bien, observa. sonido y pantalla también. Sí, también ambos. Ah, qué bueno, me disculpan entonces, ahí voy. Entonces les decía que por aquí estamos viendo la curva correspondiente, esta de aquí, al material plástico. Y posteriormente decimos el siguiente de estas otras, la que se empina bastante, la que tiene la mayor pendiente, eso corresponde a las fibras. Bueno, este es el ensayo de tensión al cual estaba haciendo alusión, donde tenemos un equipo en donde tiene un par de mordazas y esta es la probeta que estamos ensayando, sometiendo a ese esfuerzo para que se vaya dando la correspondencia entre esas dos variables, el esfuerzo y la deformación que tenemos acá. Y desde luego, pues es producto de este equipo. Normalmente aquí lo reconocemos como el tema de la máquina universal de ensayos, ensayo de tensión. Y aquí estoy viendo, mostrando con estos punticos de acá, las viñetas, los polímeros de ingeniería, que son los que tienen la más alta pendiente, la mayor. Esos son los que se llaman polímeros de ingeniería. Luego estos otros de aquí, la siguiente curva es la que observamos con el nombre de fibras. Es la curva correspondiente a los materiales plásticos y esta a lo de los elastómeros. Bueno, aquí estoy mostrando un gráfico de un material que lo utilizamos para hacer embalaje. Y entonces, ¿qué es un intermedio? Es un plástico con unas propiedades similares a las de un elastómero y que nos permite tener el espesor bastante delgado y la apariencia translúcida y tiene ese efecto. Le aplicamos un esfuerzo y luego ese esfuerzo se va aliviando y nos permite hacer el embalaje
de cajas, compactar ese tipo de elemento que quedó allí internamente. Bueno, de aquí decimos, bueno, ¿y esos materiales qué vamos a hacer con ellos? Entonces decimos, de ellos, vamos a hablar de un poco de monómeros, de algunos monómeros que tienen insaturaciones, grupos funcionales. José, no sé si me estés escuchando, yo tengo aquí mi diapositiva, está un poco como moviéndose. ¿Para ustedes está bien? Se observa todo normal. Bueno, esto se ve un poco tembloroso, espero que no sean mis gafas. Bueno, este gráfico, esta de aquí, no le vamos a poner cuidado porque aquí, bueno, vamos a regresar a ver si reorganizo. Nosotros vamos a hablar de cierta calidad de monómeros. Unos monómeros que desde luego nos dan lugar a los polímeros. Son las unidades constitutivas de los materiales poliméricos. ¿Cuáles son? Unidades que se repiten en la cadena. Hay una clase de monómeros que son insaturados y otra clase distinta que son los grupos funcionales, desde luego reactivos. ¿Con qué hablo? ¿Cómo hablo de insaturaciones? Por ejemplo, el etileno, el propileno, el isobutileno, el estireno, el cloruro de vinilo, el acetato de vinilo. A esos me refiero. Y entre los grupos funcionales reactivos decimos, bueno, ¿cómo hago un poliéster? Entre un grupo, una especie que tenga grupo ácido y un grupo hidroxilo. ¿Cómo hago una poliamida? Entre monómeros que tengan grupo ácido y grupo amino. Entonces, esa es la clase de monómeros a los que quiero referirme. En cada uno de esos casos, si vamos a hablar de los que tienen insaturaciones, decimos, ¿y cómo vamos a activar ese doble enlace para que se conviertan en polímeros? O cómo hacemos que estos grupos funcionales reaccionen para que se dé el crecimiento de la cadena polimérica. Entonces, esas reflexiones nos dicen cuál será el mecanismo de polimerización. En el caso de las insaturaciones, necesitamos romper enlaces. En el caso de los grupos funcionales, necesitamos catalizar. Y vemos cuál es ese crecimiento de la cadena. Lo vamos a mostrar ahora con un dibujito tal vez. Esto nos conecta con qué clase de equipo, en dónde, qué clase de reactor, de qué características debe cumplir para poder obtener los materiales poliméricos. Y posteriormente decimos, bueno, y los materiales poliméricos, a ver, esta me quedo tapando acá, a ver cómo lo puedo ocultar. Entonces decimos, los polímeros, dependiendo si vienen de estos monómeros con insaturaciones o con grupos funcionales, pues podrán ser en su cadena, en la cadena constitutiva del material polimérico, una secuencia de átomos de carbono. En el caso, ese es el caso de las polialefinas, por ejemplo, polietileno, polipropileno, poliestireno o policloruro de vinilo. En el otro caso, los materiales con grupos funcionales, obtendremos poliamidas, poliuretano, polietilentereftalato, policarbonato, entre otros. Y dependiendo del tipo de monómeros, los tendremos cadenas que sean lineales, ramificadas o posiblemente entrecruzadas. Les decimos, las cadenas en general pueden ser lineales. Pueden ser, y estas son con estas que hacemos las fibras. Pero si son un poquito ramificadas, les decimos así, pues esos materiales no van a tener muy buena resistencia a la tensión. Entonces decimos, estos deben corresponder más bien a los materiales plásticos. Y cuando hablamos de otros materiales, por ejemplo, que no solamente son ramificados, sino que se entrecruzan, entonces hablamos de los materiales termoestables. Claro, si el grado de entrecruzamiento no es muy grande
y son cadenas relativamente flexibles, pues hablamos de los elastómeros, ¿cierto? Estos de aquí. Aquí puse un ejemplo de polímeros que se llaman obtenidos, aquellos que se obtienen por crecimiento en cadena. ¿Cuáles son? En cadena, ¿por qué? Que decimos si nosotros tuviéramos un monómero insaturado, pongámosle aquí un grupo pendiente. Y aquí nos hace falta los hidrógenos, pero luego decimos cómo. Y luego esto va a crecer y se forma la secuencia de esta manera. Entonces decimos N eslabones de esto. El número, este N, es el grado de polimerización. Cuando decimos para el polietileno, bueno, 100, mejor, unas 14 de estas unidades, ahí llegamos a parafinas, ¿no? Unas 40 estamos llegando a parafinas un poco duritas. Si llegamos a unas 1000, por ejemplo, llegamos a unas grasas. Y para llegar al comportamiento de un plástico, de un polietileno, pues necesitamos que esto sea del orden de unos 8000 a 10000. Bueno, aquí hay ejemplos y decimos, bien, este es el propileno, la unidad constitutiva, y este es el polipropileno. Este es el estireno y la unidad, la secuencia, como reconoceríamos el poliestireno. ¿Y para qué se usa? Para embalaje, para hacer bolsas plásticas, por ejemplo. ¿Y para qué se usa? El poliestireno, por ejemplo, para hacer matrices de resinas de intercambio, ¿verdad? Pero hay que funcionalizarlos. O también conocemos el poliestireno rígido, que con ese se hacen algunos utensilios de cocina desechables, o el expandido, que se utiliza para embalaje, pero como amortiguador de impacto. Aquí tenemos el butileno y podemos hacer la polimerización en modo cis o en modo trans. Dependiendo del tipo de catálisis que se le haga, se llega a una u otra opción y sus propiedades son distintas. Aquí tenemos otro ejemplo de los polímeros por crecimiento en cadena. Entonces aquí se ahorran los carbonos, pero aquí hay carbono, carbono y aquí carbono. Y omitieron también los hidrógenos, pero aquí están. Esta es la secuencia del acetato de vinilo. Con ese lo vemos donde, en las pinturas arquitectónicas, los vinilos, los llamamos, o también los adhesivos para madera o para papel. Inclusive nos sirven pues con eso se hacen los chicles. De vamos a hablar un poquito. Entonces decimos, este es el cloruro de vinilo, y aquí tenemos la secuencia de crecimiento para el policloruro de vinilo, cuando N es bastante grande. ¿Qué más tenemos aquí? El acrilo, y este es el grupo nitrilo. Y una vez polimerizado nos forma el poliacrilonitrilo. Y aquí del otro lado tenemos los de crecimiento por etapas. Entonces decimos, esta es la unidad constitutiva, la secuencia para una poliamida. Esto es del policarbonato. Aquí tenemos que el polietilentereftalato, el que abreviamos como PET, se obtiene a partir del ácido tereftálico, dos grupos ácidos, que van a esterificarse con grupos hidroxilo, forman el grupo éster. Como son disfuncionales, entonces crecen esas cadenas así, ¿cierto? Y forman buenas fibras, bastante buenas. Y bueno, creo que me tocó borrarlo porque aquí vamos a ver algo más. Y decimos bien que, por ejemplo, la reacción entre un grupo isocianato y un grupo hidroxilo, este es el metileno diisocianato, pues nos forma una cadena del poliuretano. Y dependiendo si esta longitud es grande, normalmente para fibra poliuretano, es de 40 a 60. Esta es la parte más flexible de un poliuretano. Y esta es la responsable, como lo ven ustedes ahí voluminoso, ¿cierto? Poco deformable.
ese es el segmento duro, el que es responsable de, se disipa, ¿cierto? Se extiende y este es el que le mantiene la memoria, el juicio, ¿verdad? Para que una vez suspendido el esfuerzo, la fibra va a recuperar su dimensionalidad. Pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pensando ahora en la imagen que mostrábamos hace un rato, en los tubos. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo se obtienen los tubos? A través de una máquina que está en un área de proceso. ¿Qué necesitamos? Pues saber qué hay por dentro. Decimos que necesitamos en esa máquina que la llamamos una extrusora. Por dentro de esta carcasa, tenemos un tornillo sin fin. Y dentro de ese tornillo, ese tornillo está dentro de algo que llamamos el barril o el cascarón, pero en general se llama el barril, que no solamente contiene el material que está siendo impulsado por el movimiento del motor y por los álabes de este tornillo, que atrapan una cantidad de material y se lo llevan. También aquí le ponemos una cierta temperatura para que el material vaya llegando y llegando a una boquilla y llegue en forma de un fluido. ¿Y cómo lo estamos alimentando? En forma, ya vamos a ver. ¿Y cómo encontramos esta forma de manejo de los calentadores? ¿Qué tanto deben ir calentando? ¿Cuál es la temperatura que se debe poner aquí a la entrada y aquí a la salida? Si estamos hablando de PVC, por ejemplo, ¿no buscaríamos nosotros aquí poner una temperatura de 100 Celsius? Porque de lo contrario el material se funde y se ahoga, no fluye en esa tolva, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ¿y qué es lo que se va a alimentar? Entonces decimos algo de eso. Nos imaginamos, nos lo presentan así. Viene en algunos paquetes, ¿sí? Unos contenedores relativamente flexibles. Si somos curiosos o nos facilitan el vistazo aquí dentro, lo vemos así. Decimos, bueno, ¿y eso cómo se va a convertir? ¿Sí? Entrando por acá, se va a convertir en tubo. Entonces decimos, no. Si lo ponemos aquí, este polvito que está aquí en la tolva, no va a fluir, se tapona. ¿Por qué razón? Porque los materiales plásticos tienen estática, ¿cierto? Y los polvos tienden a aglomerarse. Entonces, ¿qué hay que hacerle antes? Nosotros lo llamamos aquí un peletizado. Pero además el color también cambió. Es que si nosotros intentáramos hacer la extrusión del PVC así como viene, ¿cierto? En estos empaques, pues se nos va a dañar no solamente el material, sino la máquina, la extrusora, porque se descompone. Entonces, hay que preparar de aquí a aquí esto que se llama el compuesto. ¿Quién averigua eso? ¿Qué es el compuesto? Pues debe haber aditivos que facilitan el flujo, para que vaya de aquí para allá. Y además, pues tiene que haber unos protectores de esa estabilidad. Este material, el PVC, tal cual lo veíamos hace un momento, así que fuera de esta manera, les quedo debiendo los hidrógenos, decimos con N, por ahí unos 6.000 a 10.000 unidades repetitivas así. Si lo calentamos, empieza a descomponerse y genera la descomposición, va a producir, pongamos aquí más algo de calor, nos va a producir cloruro de hidrógeno, que es gaseoso y algo más corrosivo que eso y más tóxico que eso, difícil. Entonces hay que formularlo. Algo que impida este paso. ¿Qué le ponemos? Estabilizantes. Y esos estabilizantes, ¿qué son? Simplemente que se van a combinar, tan pronto aparezca una traza de estos, se combina. Porque es el mecanismo de protección. Y esos estabilizantes son o sales de estaño o compuestos de tipo oxirano. ¿Y quién sabe eso? Pues la gente que estudie algo de ingeniería y preferiblemente como ingeniería química. Bueno, aquí tengo algo que adicionalmente hay que confirmar. Si el tipo de PVC que nos enviaron cumple un propósito. Miren, aquí tengo en este eje que quedó
muy pequeño el tamaño de letra. Aquí escribo torque, escribámoslo ahí. Digamos que era a propósito para tener el gusto de que vieran mi letra. Torque. ¿Qué es torque? Entonces ya sabemos que es el esfuerzo que se le hace para un movimiento, ¿cierto? Y sabemos cuáles son las unidades y eso en física nos enseñaron. Y aquí tenemos temperatura. Entonces, ponemos de este material dentro de un equipo. Algo parecido a esto, pero distinto, ¿no? Que tenga un efecto, una parte que se mueva, lo vamos calentando, vamos subiendo la temperatura. Al comienzo, a baja temperatura, el torque es tremendamente alto. Y si no cuidamos el equipo, se va a romper. Y entonces, ¿qué hay que hacerle? A medida que va subiendo la temperatura, el material se va reblandeciendo. Se va reblandeciendo, ¿cierto? Va reblandeciéndose. Y luego decimos, empieza ahora a aumentar el torque. ¿Por qué? Nos imaginamos que cuando estamos pasando en esta dirección, tenemos un granulito y ahora vamos a tener un grano más grande. Entonces, hay unos aditivos por aquí que al final van hacia adentro. Al comienzo estaban por aquí afuera. Esos son materiales lubricantes y estabilizantes, que son líquidos y que cuando estaban por fuera daban cierta alivio, una disminución al torque, pero cuando penetran ya tenemos, está allí dentro de estos gránulos. Hemos formado aquí el compuesto y ese compuesto de esta manera sí se puede adicionar aquí a la tolva, ¿cierto? Aquí. Y ahí va a fluir. Las personas encargadas de estas áreas de producción tienen que saber medir la propiedad de flujo, el contenido de humedad, tienen que medir, hacer este tipo de ensayo, la catalogación. No sé si se alcance a ver, aquí hay una curva que quedó en rojo y otra que estaba en un color más oscurito. El oscurito es el patrón, el rojo es la sustancia que se mide y se le dice, no la podemos pasar así a la extrusora porque nos va a causar problemas. Entonces hay que hacerle ajustes. ¿Ajustes dónde? Hay que ponerle aditivos para llegar al comportamiento. Bueno, entonces de ahí decimos que tenemos que resolver qué es ese material, resolver unos interrogantes, ¿verdad? ¿Qué es cloruro de vinilo? Es un material polimérico. ¿Se descompone? Claro, sabemos que tiene un problema de estabilidad. ¿Cómo se hace fluir? Que hay que formarlo así, de esta manera, en compuesto, que debe tener la forma así adecuada para que fluya, ¿verdad? Y tenemos además que evitar defectos en la formación de los tubos. ¿Qué es estabilidad? Ya vemos algo de química orgánica se necesita. Esto se necesita algo de la termodinámica. ¿Cómo hacerlo fluir? Entonces necesitamos algo de la termodinámica para saber cuáles son las transiciones del material. Y además necesitamos algo que se llama el manejo de fluidos. Es decir, la interacción entre el esfuerzo y la deformación, es decir, la reometría o la viscosidad de los materiales. ¿Y cómo evitar defectos? Entonces es la combinación de lo anterior. Necesitamos que esto no se ocluya aquí, ¿verdad? Que no haya humedad, que a medida que vaya llegando a cierta temperatura, es decir, que aquí, por ejemplo, nos dicen, hombre, aquí no puede haber más alto de 60 Celsius, ojo, no, porque está en riesgo de taponar en la tolva. ¿Quién le dice a uno eso o de dónde lo aprende? Hay que trabajar con algo de las propiedades de los materiales poliméricos. ¿Y eso dónde se aprende? En el plan de estudios de ingeniería química. Para el procesamiento necesitamos conocer el material y sus propiedades. Entonces decimos aquí, algo que ustedes ya conocen, un gráfico de temperatura contra el tiempo para sustancias sencillas, sustancias comunes, de bajo peso molecular. Entonces decimos, muy baja temperatura,
el sólido. Aumentamos temperatura, ¿cierto? Entonces, en algún tiempo, ¿qué vamos logrando? Llegar de pronto al punto de fusión, en donde llegamos al líquido. Esa transición se realiza a temperatura constante. Luego ya tenemos el líquido, el fluido, ¿verdad? Si seguimos calentando, ¿cierto? Va aumentando aquí esa temperatura, pero hay un momento, la volatilización permite ahora que lleguemos a otro cambio. Y ahora decimos la vaporización, y eso sucede a temperatura constante. Eso es lo que sucede con sustancias de bajo peso molecular. Con sustancias poliméricas vemos que no sucede así. ¿Qué vemos? Más o menos que tenemos a baja temperatura un sólido, a muy baja temperatura, por ejemplo el elastómero que yo les mostraba, a una baja temperatura, supongamos que lo enfriamos en nitrógeno líquido, menos 80, menos 60 grados, ya no es flexible, es rígido. Si tuviéramos algo así y le hacemos a esa temperatura, supongamos que nuestras manos reciben esa temperatura, y le hacemos así, se quiebra, se rompe, es un sólido. ¿Qué necesitamos más adelante? Llegar a entender que si aumentamos temperatura, entonces llegamos aquí a un momento en donde cambia la pendiente. A este cambio de pendiente lo llamamos, aquí era un sólido rígido y a partir de aquí es un sólido más o menos reblandecido, ¿cierto? Ya no se quiebra, no se fragiliza. Entonces decimos, este es un material que superó algo que llamamos la temperatura de transición vítrea, de sub G. Pero sigue siendo un sólido, solamente que es un poco más flexible. Y luego decimos que a continuación cambia también la manera como se va modificando esa pendiente, que eso es el calor específico, ¿no? Se modifica y aquí decimos la temperatura de fusión. Ahí tenemos el fundido. ¿Y esto para qué es importante? Para decir, hombre, siempre que llegamos a esta temperatura que le llamamos T sub M, por ejemplo, si vamos a inyectar o a extruir un material, tenemos que hacerlo por encima de esa temperatura de fusión, es decir, como para el PVC. Si esto es como 135, el extremo derecho de la que veíamos de la extrusora debe estar alrededor de unos 165 a 170 Celsius para que fluya, para que forme la tubería que estamos deseando obtener. Esta es la curva de volumen respecto de temperatura. Y entonces decimos, ahora vemos dos clases de curvas para materiales poliméricos. Desde un material que es rígido, como si fuera un vidrio quebradizo, a un material, aquí miren lo que cambia es la pendiente de aquí hasta acá. Luego sigue así. Esta de aquí sabemos que es la temperatura de transición vítrea. Y luego el material casi que sin mayores cambios en el volumen, es decir, con la misma velocidad de cambio, ¿cierto? Con la misma dilatabilidad, llegamos al estado fundido, donde es el extremo de la extrusora. Pero tenemos esta otra curva, entonces decimos, y esta otra curva dice, tenemos un material que es mucho más compacto que el anterior. Al estar más compacto, decimos, debe ser que tiene mayor densidad. Esos son los materiales semicristalinos. Y decimos, bueno, semicristalinos, duros, pero podemos llegar a la temperatura de transición vítrea. Ahí está. Pero luego, si seguimos calentando, hay un momento en el cual el material tiene este sobresalto, se eleva y luego llega acá. Y ahí decimos, ¿qué pasó? Pues que ya esos cristales que estaban densificando la muestra ya no existen, se funde. Entonces, el PVC es amorfo, el policarbonato, que es el material de nuestros lentes, son materiales amorfos porque necesitamos que sean transparentes, ¿cierto? Que tengan solamente una fase. El polipropileno es así como este, el polipropileno, o bien el PET. Los cristales dan fortaleza, tienen mejores propiedades mecánicas. Es la manera como vemos zonas cristalinas. Miren, zonas cristalinas estas. Y aquí, afuera, zonas amorfas.
Unas le dan la flexibilidad y otras la rigidez a los materiales. Bueno, así es como se ve si nosotros valoramos cómo va cambiando el volumen. Quedémonos con volumen en función de temperatura. Entonces decimos, pues bueno, hay un momento en que vemos que se da este saltico. Este saltico, decimos, ¿cuándo sucede? Si nosotros le hiciéramos la primera derivada a, a esa curva de la parte superior, entonces decimos primera derivada, pues nos queda como si fuera un pico. Siempre que veamos esto, los llamamos, esto es una transición de primer grado. Es decir, hay un cambio de fase. Y el gráfico de la derecha, decimos que este de aquí, entonces viene cambiando el volumen, por aquí viene cambiando el volumen, y lo único que cambia es la velocidad a la que venía cambiando, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, está bien, no hay un salto, cambia la manera, la rapidez como se está modificando la propiedad. Si le sacamos la primera derivada, vemos es un escalón, ¿cierto? Y uno de reojo mira para el otro lado. Esto es lo que se llaman transiciones de segundo grado. En termodinámica eso es importante. Entonces simplemente aquí en las transiciones de primer grado son como estas que vemos aquí. ¿Sí? Como estas. Eso es lo que recibe uno de aprendizaje en la parte de la termodinámica. Y esto lo aprende uno, pues algo en termodinámica, pero también más que todo en la ingeniería de materiales. Esto es si metiéramos un material dentro de un calorímetro, que más adelante vamos a ver el calorímetro. Si aquí estamos suministrando energía y aquí vemos la temperatura, vemos que hay un escaloncito, transición vítrea, aquí un pico que es algo que es exotérmico, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces decimos que está cristalizando y luego se sale la energía de ese sistema, está fundiendo, bota la energía que tenía en esas zonas cristalinas. Y luego, digamos, si hubiera reactividad, pues empieza a curar. Normalmente es exotérmico. Y luego se descompone. No todos los materiales poliméricos tienen eso. Eso simplemente esto es como, esto que estamos viendo aquí es como para tener todo en cuenta. Un material, por ejemplo, polipropileno o PET, que estábamos escribiendo, cualquiera de los dos, llega hasta aquí. Y uno lo va a procesar hasta esta temperatura, por ahí, unos 20 grados por arriba del punto de fusión. Y dependiendo si uno enfría rápido o despacio, puede uno que fortalecer la aparición de los cristales o inhibirla. Depende de eso, de lo que uno quiera. Por ejemplo, cuando ustedes ven una botella de PET para una bebida carbonatada, en el cuello, en la parte del cuerpo estirado hacia arriba, se ve muy translúcido. Pero si lo ven en la parte inferior, se ve como opaquito. Entonces, cuando se estira, se enfría rápido, ¿cierto? Baja cristalinidad. En el fondo, en la base, se ve opaca porque ahí tiene tiempo de formar zona cristalina. Bueno, resalto que uno aprende de eso, de las transiciones en la termodinámica, de la energía, cómo se transfiere la energía, es decir, en los elementos de transferencia de calor, ya sea conductiva, convectiva o por radiación. ¿Y cómo hablamos de transferencia de calor? Porque todo esto son cambios en función de temperatura, ¿verdad? ¿Cierto? Temperatura. ¿Cómo hacemos para suministrar temperatura? Con otro cuerpo que esté a mayor temperatura, ¿cierto? O con resistencias eléctricas, la conversión de energía eléctrica en calor. Entonces, termodinámica, transferencia de calor. Las propiedades de flujo. Nosotros sabemos que aquí, por debajo, en esta zona, tenemos un material y por aquí otro material. ¿Cómo lo hacemos llegar a la tolva? Desplazarse con un tornillo, ir deformándose por aquí, aplastándose y luego aquí empezar a gotear, ¿cierto? Ahí ponemos unas goticas, ahí sale y aprovechamos que salga y forme el tubo, ¿verdad? Y luego hay que enfriarlo, si no, se aplasta, colapsa ese tubo.
Entonces, las propiedades de flujo tenemos que sincronizarlas con el aprendizaje de transferencia de calor y con las transiciones para entender ese tema del procesamiento de materiales poliméricos. Técnicas analíticas hay que aprender en ingeniería química, claro que sí. ¿En qué equipo podemos, yo creo que voy a quitar todo eso ya, y decimos en qué equipo podemos medir todo esto de aquí, ¿cierto? Entonces decimos en los calorímetros. Necesitamos aprender de qué cosa, de una materia prima a producto, ¿cierto? Necesitamos cómo se transforman las materias primas en productos a través de un proceso. Y en esos procesos nosotros sabemos que las materias primas, supongamos que resina de PVC, aditivos, estabilizantes, necesitamos, ¿qué otra cosa? Necesitamos, digamos que E de energía para poder obtener el producto. Y dentro de esto decimos eso es un volumen de control que podemos subdividir en subsistemas y estudiar los balances de materia y energía. José, si tú estás por ahí, yo creo que, mira, me descuidé, no tengo aquí el reloj, tú me dices cuánto me hace falta y así yo no los tengo demasiado tiempo. Al momento los veo todos, no los veo, los escucho todos muy silenciosos. Ojalá que alguien me enviara una señal de auditiva. José, ¿cómo vamos de tiempo? Todo normal, ingeniero. Si puede, unos minutos más porque máximo que sería bueno las 6:30, porque a las 7 también hay otro conversatorio. Bueno, y entonces, ¿cuánto nos queda de tiempo? A ver. 15 minutos. Listo. Estás alerta y me avisas, por favor. Entonces, voy a pasar rápido unas diapositivas y me detengo en algunas que valga la pena. Se necesita caracterizar materiales, conocer el tema de las transiciones. ¿Dónde lo hacemos? Entonces les decía ahora, ¿dónde veíamos ese termograma que resalté en la anterior? Esto es un calorímetro diferencial de barrido. ¿Qué hay allí adentro? Normalmente ponemos una referencia, esto dice TR porque es la temperatura de referencia y aquí un material que es la muestra problema. Esto lo ponemos en una cavidad como esta que vemos aquí en la parte derecha y decimos vamos a poder calentar esto y a medir el calor necesario para que esta muestra vaya variando su temperatura y esta muestra también vaya variando su temperatura, pero que para que se mantengan iguales esas temperaturas. Y se mide la diferencia de calor. Entonces, habrá que frenar este suministro de calor de esta cuando la muestra esté desprendiendo energía, ¿cierto? Cuando se esté fundiendo, por ejemplo. O lo contrario, si se está cristalizando, entonces empieza a bajar su temperatura, entonces hay que suministrarle energía. Eso es lo que ve uno en el calorímetro. Es una vista real del calorímetro. Aquí con una muestra coloreadita. Aquí vemos un termograma, lo llamamos. ¿Y qué vemos allí? Un ejemplo de cómo nos serviría el ensayo de calorimetría para determinar, pues este es un material que es una mezcla de polietileno de alta y de baja densidad. Aquí corríamos, se ve el termograma del polietileno de baja, el de alta, y con base en el área de estos picos, uno puede saber cuál es el porcentaje de los dos en el producto que tenemos acá. De esta manera obtenemos termogramas. Nos sirve también, les decía que uno necesita fortalecerse en la ingeniería, en el aprendizaje con las técnicas analíticas, porque la calorimetría también es una herramienta para identificar. Si uno no conoce un material, lo pone aquí, ensaya el material, digamos que entre 0 y unos 300 Celsius y mira uno qué pasó. Entonces, ¿qué transición vítrea? Como del orden de unos 80. Y aquí cristaliza como en 140. Y que fundió
por aquí a 200. Entonces uno va y mira la librería y dice, ah, eso es, yo ya lo conozco, ese es el PET. Y así lo hace uno con otra cantidad de materiales. Entonces, hay que saber de las transiciones en la termodinámica, hay que saber de nuevo de transferencia de calor, correlacionar las propiedades con el procesamiento y el desempeño de los materiales. Si el material, por ejemplo, se va a usar a una temperatura siempre de 0 grados, temperatura ambiente de 20 Celsius, nunca vamos a estar a una temperatura ambiente de 90 Celsius. Es decir, el PET es un material, un buen material para hacer recipientes más o menos rígidos. Pero, ¿y esto para qué nos sirve? Para decir que lo vamos a tener que procesar, ¿cierto? En la inyectora o en la extrusora, por aquí, a este valor de temperatura. Es decir, que necesitamos cuantificar la energía que va a consumir esa extrusora. Dejemos esta así y decimos que las propiedades mecánicas nos van también a determinar cuál es la oportunidad de desempeño de los materiales, es decir, en dónde los podemos utilizar. O bien como materiales elastómeros, o bien como materiales plásticos, o para hacer fibras. Entonces, de esto no voy a mencionar que siempre uno busca es con estas características de cuál es hasta dónde, en qué punto comienza la deformación plástica, la tensión de fractura, la resistencia máxima a la tracción, por aquí por ejemplo, el alargamiento a la fluencia, este intervalo por acá, ¿cierto? Y alargamiento a la rotura por acá. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? De ingeniería de materiales, de nuevo el tema de la termodinámica y de aplicaciones. ¿Por qué de la termodinámica? Cuando ustedes tengan tiempo con una de estas, háganle así, así, así. Eso sí, limpienlo antes o una cintica de material de polietileno. Lo acercan a sus labios y sienten que el material, cuando se estira y cuando se contrae, cambia su temperatura. ¿Qué es eso? Primera ley, ¿cierto? Entonces, la primera ley nos dice que nosotros, el cambio en la energía interna, en trabajo más, ¿se acuerdan de lo otro? Calor. Y que el calor lo podemos también representar como el producto de T por el cambio en la entropía. Entonces, dependiendo de el trabajo, ¿cierto? Y de la entropía, el cambio de entropía, nosotros sentimos que esto va a cambiar su temperatura. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hay que estudiar? ¿Cómo se obtiene el material polimérico? Hay que, entonces, en los libros ve uno grafiquitos de esta forma, ¿cierto? Luego dice uno, es que el PVC hay que obtenerlo en suspensión. ¿Por qué razón? Porque es que esa polimerización es altamente exotérmica. La forma de mantener buen control de esa polimerización es hacer una polimerización en suspensión. ¿Por qué razón? Porque aquí, cuando nosotros tenemos como medio de suspensión, este de aquí, el agua, sabemos que la conductividad y el coeficiente convectivo del agua son muy buenas y nos permite llevar el calor que se va a desprender aquí en el seno de este reactor hacia la periferia. Y en consecuencia, eso es lo que necesitamos hacer aquí en un reactor. Por eso dibujamos la chaqueta, ¿cierto? Y primero, luego de verlo en los libros, nos atrevemos a proponer alguna realización, alguna actividad en laboratorio, con dosificación, con enfriamiento adecuado. Cuando ya hemos aprendido lo suficiente, sabemos que podemos pasar a la escala piloto. Y en la escala piloto ensayamos mayores cantidades, pero eso se hace no solamente cuando estamos ávidos de mayor conocimiento, sino cuando nos sentimos más seguros. Porque aquí pueden suceder cosas que se convierten en accidentes y que aquí son fáciles de manejar. Es decir, que si uno no controla la reacción acá, ¿qué es controlarla? Que recuerdan ustedes que hablaba de que los monómeros son insaturados. Hay que romper enlaces para que se convierta en polímero. Esa ruptura de enlaces es energía que se va a descargar en el medio de reacción. Y esa energía, si uno no es capaz de removerla por las paredes, entonces lo que va a suceder es una presurización interna.
sube la presión de vapor, se volatilizan los materiales internos y escapa. Y desde luego que eso a nivel pequeño es fácil de manejar, pero a nivel industrial es muy difícil, muy complejo. Luego entonces decimos que para llegar a un grado de crecimiento de propiedad necesitamos trabajar nuestros conocimientos, ponerlos muy organizadamente, construir a partir de ellos, de la química orgánica, del manejo de fluidos. ¿Por qué? Por lo que hay que hacer aquí adentro, ¿verdad? Y por lo que hay que hacer aquí afuera, con el enfriamiento. Hay que estudiar transferencia de calor, saber sobre la termodinámica química, porque sabemos, tenemos que cuantificar cuál es el calor que se va a desprender. Tenemos que saber de procesos de polimerización, cuál es el peso molecular que vamos a obtener. Y saber de control e instrumentación, porque la instrumentación nos da la información de cómo va la temperatura, cómo va la presión, la distribución entre el líquido y el vapor. Entonces, de eso sabemos rápidamente si podemos mantener ese proceso bajo control. Y desde luego estamos hablando de las necesidades en el escalado. Allá adentro, ¿qué hay que hacer del reactor? Agitar. ¿Por qué hay que agitar? Porque si no, las gotas van a crecer, las de polímero van a crecer de manera incontrolada y tener gotas demasiado grandes quiere decir que va a haber zonas de reacción en donde la temperatura interna va a crecer mucho. Y ese crecimiento de la temperatura interna va a ocasionar colapsamiento de paredes y altos pesos moleculares allí donde la temperatura sea muy alta. ¿Qué nos interesa? Que una suspensión esté muy bien agitada para que lo que llamamos es como la distribución de temperaturas sea bastante plana en relación con la distancia desde el eje. Para eso usamos, bueno, aquí adentro usamos es un agitador, pero por la chaqueta, que no la dibujé aquí, necesitamos estar pasando un fluido. Un fluido primero se calienta y luego se enfría. ¿Cómo lo hacemos para impulsarlo? Con elementos, ¿cierto? Bombas que necesitamos estudiar, aprender de ellas en el curso de manejo de fluidos. Y aquí internamente nosotros tenemos que hacer consideraciones para encontrar cuál es el diseño más adecuado para lograr una mejor distribución de la masa aquí interna. Lograr uniformidad en esa distribución del tamaño de partícula. Y desde luego necesitamos cuantificar cuál es la potencia que necesitamos impartir a este agitador. Todo eso nos lleva también en el modelo más grande. No tenemos ya el equipo de vidrio que veíamos en la anterior diapositiva. Son reactores relativamente grandes. No siempre tenemos la opción de chaqueta. A veces tenemos esto que se llama la media caña, que se utiliza cuando necesitamos hacer remoción de transferencia de calor a mayores velocidades del fluido de enfriamiento. ¿Qué tenemos que estudiar aquí? Lo que tiene que ver con manejo de fluidos, las propiedades termodinámicas y de transporte, la mezcla y dispersión de fluidos, de suspensiones también, de transferencia de calor de nuevo, del control de procesos y de los procesos de polimerización. Entonces, ya la última parte que creo que alcanzamos a conversar es el tema de cómo llegamos del monómero a la macromolécula. Todos estos, nosotros habíamos hablado antes, teniendo en cuenta el tema del tubo, pero son materiales que tienen en su estructura, su composición es PVC. Aquí lo dibujé y decimos, ¿cómo llegamos a la macromolécula? Cuando logremos activar este doble enlace, tendremos que disipar energía y estar dispuestos a saber cómo la podemos controlar. ¿Y con qué? Este solo no va a polimerizar, hay que iniciarlo, ¿verdad? Producimos una gran cantidad de energía. Cuando no se es capaz de liberar esa cantidad de energía, vienen los accidentes. ¿Qué necesitamos allí? Reconocer las olefinas, saber de ellas las energías de enlace, saber cuánta energía se va a liberar, eso viene de la química orgánica,
los mecanismos de activación del doble enlace, si lo hacemos desplazando la nube electrónica de ese doble enlace. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por radicales libres, por sistemas de iones o cationes, por mecanismos redox. También necesitamos conocer el peso molecular. El peso molecular, por ejemplo, si tuviéramos nosotros zonas de alto peso molecular, aparecerían en estas piezas nódulos, zonas, puntos que no alcanzan a fluir, zonas que dañan la apariencia de la superficie y además concentran el esfuerzo. Concentrar el esfuerzo quiere decir que exigidos mecánicamente estos materiales, allí pueden fragilizarse, pueden romperse. Si tenemos superficies más o menos tersas, sitios en donde se haya dado el crecimiento de peso molecular muy alto, se van a apreciar como nódulos, discontinuidades, defectos que se catalogan como piel de naranja en la terminología de las películas de PVC. Cinética, a nosotros nos interesa obtener el polímero no en 2 semanas, ¿cierto? Quisiéramos en media hora, pero eso es una reacción explosiva, no hay cómo controlarla en media hora. Entonces, conciliamos cuál es la cantidad de energía que se va a producir con la cantidad de energía que podemos retirar por las paredes del reactor, y allí encima de ese reactor le acoplamos un sistema de disipación también por condensación. Tenemos que remover esa energía y el control de proceso y tener en cuenta esa escala de producción. José, confírmame, ¿estamos ya en el borde del tiempo? ¿Alcanzo algo más o dejamos ahí? Ya son 6:30. Acabo de ver solo que en el chat nada más tienen una pregunta han colocado, o excepto que alguien más tenga preguntas para que vayan haciéndolo, para aprovechar estos minutos más. Si pueden, enciendan su micrófono, si no, pues mediante el chat y será leído sus preguntas. Bueno, lo que no ocupo, lo paso así rápidamente. Les iba a contar sobre cómo es la iniciación, el tema de los iniciadores, los radicales libres, qué hay que aprender allí, cómo crece el peso molecular, cómo controla uno el avance de reacción, cómo obtiene uno las cinéticas y esas cinéticas por cómo es que finalmente sirven para determinar la controlabilidad del reactor. Y además algo adicional, que las reacciones se autoaceleran y que ese efecto de autoaceleración es un reto para la ingeniería. También les iba a contar cómo se hacía el control de peso molecular. Y finalmente, digamos que les iba a decir, bueno, cuando uno ya tiene el tema aquí del reactor, uno tiene que pensar en el resto de las operaciones. Es decir, el proceso completo, los balances de materia y energía, la administración, el perfil sí, cómo va a trabajar esto, es decir, temperaturas, presiones para el reactor, cómo es que funciona un equipo que necesitamos, que no es de polimerización, sino que es este que estamos viendo acá, cómo es que funciona. Pero bueno, y después ya algo evolucionado para que lo manejemos desde el punto de vista de diseño de procesos para hacer un estudio más macro. Con algo del reciclaje, pero pues definitivamente no cabe. Así que, José, yo creo que pues, no nos dio más el tiempo, así que pues, ha sido un gusto. Ojalá lo que se alcanzó a comentar haya sido útil. Listo, pasemos a unas preguntas. Si el público tiene alguna pregunta que hacerle al ingeniero, y si puede, como dije, enciendan su micrófono, si no, pues mediante el chat y será leído. Por mientras, en el chat han dejado una pregunta. A ver, ingeniero, de parte de Ricardo Mendoza, dice: en las refinerías muchas veces se utiliza el craqueo térmico para obtener productos económicamente más atractivos, pero cuando el horno de craqueo se apaga y la temperatura desciende lentamente, hay riesgos de polimerización.
Su pregunta es, aparte de pasar la corriente de salida por un tambor de remojo, en el caso de visbreaking, ¿qué otra técnica existe en la industria para evitar la polimerización y condensación después de realizar un craqueo térmico? Sí. Normalmente para evitar la polimerización, porque en ese sitio, en el craqueo se forman insaturaciones, ¿no? Entonces cuando se va a enfriar, se produce ese evento que menciona, que resume en su pregunta, me pasó el nombre, por existir esas insaturaciones. ¿Qué se podría hacer? Mantener un flujo de gas para que antes de que la temperatura esté descendiendo al nivel de condensación ya del material polimérico, haya un arrastre de esos materiales que se van depositando en las distintas partes. Normalmente lo que se maneja ya como una condensación inevitable de ese polímero es que lo siguiente que hay que hacer es quemarlo. Entonces, dentro de la reanudación de la operación de la unidad, se pasa aire y se inicia la combustión para retirar ese recubrimiento. Pero una de las posibilidades que mencionaba al comienzo es hacer un enfriamiento un poco más lento y pasar gas para disminuir la concentración de esas olefinas que producirían ese efecto de condensación, de recubrimiento sobre las partes del equipo. Ok, ¿alguien más del público desea hacerle una pregunta o escribir alguna por el chat? Bueno, yo quiero hacerle una pregunta al profe Boyacá. Me acuerdo que cuando yo hacía la práctica decían que había una incompatibilidad entre el VAM y el ácido y ay, se me olvidó, y el ácido acrílico. Sí, o sea, creo que era entre esos dos monómeros. Siempre me pregunté por qué, porque era esa, como esa incompatibilidad que había entre los dos. Bueno, en general hay toda una variedad de sistemas. Hay monómeros que mezclados ellos con otros monómeros, simplemente cada uno de ellos polimeriza por su lado. Son incompatibles, no se pueden copolimerizar. Hay otros que son tan afines que copolimerizan inclusive en forma alternada. Me acuerdo de uno, el estireno y el anhídrido maleico, por ejemplo. Eso es una secuencia 1 a 1. ¿De qué depende? Bueno, ¿quién le da a uno herramientas para ver esa compatibilidad? La termodinámica. La copolimerización entre el acetato de vinilo y los acrílicos se hace para, pues, el polímero de vinilo acetato, el PVA, el que abreviamos así, tiene una transición vítrea alrededor de los 40-41 Celsius. Eso quiere decir que a temperatura ambiente es un material rígido, pero si con él queremos hacer eh, pinturas o adhesivos para papel, ¿cierto? Que un adhesivo para papel debe ser muy flexible. O un autoadhesivo. El autoadhesivo, el material que uno sella una superficie, lo levanta y conserva esa propiedad, ¿verdad? Debe ser flexible. Su temperatura de transición vítrea debe ser bajita. Bajita es del orden de -10 grados. Entonces, se hace con VAM, con acetato de vinilo, se copolimeriza con acrilato, etilexilacrilato y otros acrilatos, que al tener unos grupos sustituyentes, tienen una especie de impedimento estérico para que las cadenas entre ellas se compacten. Y por esa razón
son muy flexibles. Ahora, si mencionabas el ácido acrílico, el tema es que el ácido acrílico, el BAM, se polimeriza en emulsión normalmente. ¿Por qué razón? Porque tiende a ser un adhesivo pegajoso, es pegajoso. Entonces, al momento de polimerizar, va a ser difícil lograr la apariencia de un adhesivo que uno lo pueda extender con una plaquita, ¿cierto? Con una espátula o a través de un inyector que se pueda extender un cordón. Entonces, por esa razón se hace en emulsión, la polimerización del BAM. Pero el ácido acrílico es muy, muy soluble con el agua. Entonces, ese polimeriza en solución, mientras que el BAM polimeriza en emulsión. Por esa razón, si se adicionara ácido acrílico a una polimerización en emulsión del BAM, se forma una cantidad de grumos que daña la producción. Es difícil imaginar cuál podría ser la aplicación de un material obtenido así. Mira que de todas maneras, por ejemplo, para pinturas arquitectónicas, recubrimientos tipo látex, la base sigue siendo el BAM. Se copolimeriza con algunos acrílicos, por ejemplo, con metilmetacrilato, que es bastante más rígido, y con otros que le bajan la temperatura de transición vítrea, pero para darle a ese polímero la resistencia a la humedad. Cuando se vaya a aplicar esa pintura en ambientes muy húmedos de la costa, por ejemplo, entonces se necesita modificar, trabajar esa resistencia a la humedad de ese tipo de aplicaciones, de las pinturas arquitectónicas. También se logra poniéndole un poquito de estireno. Se le denominan así en general pinturas o látex estirenados o con el o acrilato, pero es siempre la parte principal es de acetato de vinilo. Entonces, en resumen, sé que me extendí un poquito, pero entre el BAM y el ácido acrílico, el tema es que el ácido acrílico se va a un sitio distinto a polimerizar. Es bastante reactivo ese, pero polimeriza en solución y arma un crecimiento sensacional de la viscosidad, es decir, se gelifica. Es difícil volver a disolverlo. Espero que haya sido esa la respuesta que te haya aclarado algo. Sí, vale, muchas gracias. O sea que, digamos que en el contexto también, pues digamos que tendría que ver tanto eh, cuestiones químicas como también yo me puedo ayudar de cosas de la termodinámica, ¿cierto? Definitivamente sí. Y como que, qué propiedades. Por ejemplo, si tú quieres copolimerizar materiales que sean eh, muy... Mira que hay se me ocurrió uno, el estireno y el butadieno. Tú los mezclas y se disuelve el estireno dentro del butadieno. Pero una vez arranca la polimerización, el poliestireno se separa, porque son incompatibles. Sin embargo, dice uno, bueno, y entonces, ¿cómo hacen lo que llaman el HIPS? Si son incompatibles, el HIPS es el poliestireno de alto impacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que usar? Una gran cantidad, bueno, gran entre comillas para los sistemas poliméricos, de un agente que se llama agente de transferencia de cadena. ¿Qué hace ese? Ese es como el repartidor de juego, es decir, ese no puede ni defiende ni ataca. Ese lo que hace es todo lo que llegue lo distribuye, ¿verdad? ¿En qué sentido estoy expresando la idea? En que si le llega un radical libre, ¿cierto? El sitio de reacción, enseguida se lo pasa a otro. Le llega otro, se lo pasa al otro. Y de esa manera es que el sistema para la producción del HIPS logra al final tener un material compatible a partir de sistemas que eran incompatibles. Ahí viene el juego de un poco la termodinámica y un poco la ingeniería de los polímeros. El
tener alternativas en relación con los agentes de transferencia de cadena. Que esos agentes de transferencia de cadena, por ejemplo, se utilizan en las polimerizaciones en emulsión. La razón es que en emulsión el peso molecular crece mucho y el polímero tendría puntos de fusión muy altos. Y entonces lo que se hace es, siendo un proceso de polimerización, hay que frenar el peso molecular. Y por eso se les adiciona agente de transferencia de cadena. Gracias, profe. Un gusto. Muchas gracias por tus inquietudes las que plantearon. Si no hay más, pues bueno, que tengan un resto de evento muy agradable. Para mí la oportunidad de haber entrado en comunicación, en esta comunicación, limitada y todo, pero es una buena experiencia para mí. Me gusta, un saludo y éxitos en sus vidas y que pasemos todos estos días tan complicados. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, parece que no hay otra pregunta. Muchas gracias por brindarnos su tiempo, sus conocimientos, su experiencia en general. Espero que para todos y cada uno de nosotros que hemos estado presentes acá haya sido de mucha utilidad y de mucha ayuda para nuestra formación, y yo académica y yo profesional. Agradecerle y que también tenga una buena noche y buen fin de semana, y que toda su familia también se encuentren bien y sigan bien a pesar de todo lo que estamos viviendo en este mundo. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia. Bueno, ok. Para todos, estén muy bien. Bueno, todos los participantes también muchas gracias por su asistencia, y no olvidar que a las 7 de la noche hay un conversatorio también sobre la industria petrolera.